Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, columna desde Mendoza y con varios puntos para reflexionar. Me parece que es interesante poder unir para poder a veces pensar mejor, pero fundamentalmente convocar a la reflexión de una manera más directa, contundente y oportuna. El, el punto es, por ejemplo, ahora la reta que le da un premio de 60.000 pesos a los docentes que no hicieron huelga, y eso se paga con los descuentos a los docentes que sí hicieron huelga. Bueno, obviamente allí también se provoca una mayor conflictividad dentro del propio plantel docente de un colegio, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque hay gente que no puede arriesgar su sueldo porque tiene una familia que mantener y porque lamentablemente como están las cosas hoy en día no llega a fin de mes. Y entonces el descuentito le impide comer o darle de comer a sus hijos. Entonces, digo, además de la cuestión de cuestiones ideológicas y de posturas políticas que atraviesan los diferentes grupos humanos, también están estas situaciones bueno, que son realmente sumamente, la verdad que despreciables, ¿no? Esta actitud por parte de Larreta, que va a ser candidato a presidente, y candidato a presidente junto con Morales, que es el mismo que está reprimiendo en Jujuy, el gobernador dictador no porque haya sido, no haya sido democrática su elección, sino porque su accionar se asemeja al de una dictadura que reprime violentamente y sangrientamente a una población que está reclamando derechos, cuando además destacamos que los docentes de Jujuy son los peores pagos de todo el país. Bueno, hay algunas cuestiones que son interesantes para ver acá y bueno, yo me tomé el trabajo también de leer algunos autores que también, ¿no?, colaboran con estos análisis. Luis Brustein titula a su último artículo Cuando la libertad es libertad de reprimir. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros, desde el punto de vista económico, cuando hablamos de libertad en las últimas semanas, en los últimos tiempos, siempre decíamos, libertad para todos no puede haber? Porque si hay libertad para las corporaciones que quieren saquear, eh, entonces los pueblos son saqueados y por ende pierden su libertad. Y si los pueblos tienen libertad, se van entonces a defender de esos intereses externos que los quieren venir a saquear. Es decir, libertad para todos no puede haber. Por lo tanto, cuando se pregunta, por lo tanto, frente al término libertad, hay que preguntarse, bueno, ¿libertad es libertad para quién? Y el análisis que hace Luis Brustein me parece muy interesante y complementario a esto que estábamos diciendo, ¿no? Porque la libertad, dice, cuando la libertad es libertad de reprimir. Y él dice, la calidad civilizatoria, esto lo copié textual, se relaciona con los derechos que cada sociedad asigna a la condición humana. ¿Sí? Obviamente la conflictividad es inmanente a todos los grupos humanos, dentro de los cuales hay intereses diversos e incluso contrapuestos. Entonces, ¿qué pasa si no hay derechos? Si no hay oportunidades para reclamar, para manifestar una disconformidad. ¿Qué pasa allí? Hay libertad solamente para que las empresas bajen los sueldos y entonces los asalariados no tengan siquiera derecho a reclamar, cuando la historia de la humanidad justamente ha mostrado que todos los derechos y todas las conquistas se han conseguido precisamente a partir de
de manifestaciones, de reclamos, y sí, es cierto, y también con sangre puesta allí. En otro artículo, que también me interesaron los datos, David Cufré habla de una ley que deroga la dictadura cívico-militar genocida de 1976, que es el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que, claro, obviamente alguno está pensando, bueno, pero fue hace ya más de 40 años que estamos en democracia ininterrumpida, y entonces eso no se ha restituido, ¿no? Bueno, por supuesto que es una de las grandes deudas que tiene la democracia frente a la clase trabajadora, ¿no es cierto? Bueno, este artículo impedía el descuento salarial para los días de huelga, ¿sí? Y aquella ley de 1974 también ponía freno a la tercerización laboral que usan las empresas para bajar los costos salariales y además para quebrar la representación sindical. Y ahí tenemos otro punto, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer con los sindicatos que funcionan? Porque vieron que se dice, no, sí, porque miren a los sindicalistas, están llenos de plata, esto, el otro. Bueno, pero ¿qué hay que hacer? ¿Eliminar los sindicatos o mejorarlos? Mejorar la representatividad para que los trabajadores podamos pelear por nuestros derechos y defender justamente nuestra dignidad, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es claramente mejorarlo. Así que bueno, este punto me parece muy interesante y claro, mencioné el tema de Jujuy y en Jujuy está el negocio del litio, ¿no? ¿Y qué quieren entonces los intereses externos? Libertad para venir a saquearnos todo el litio y que nosotros, el conjunto del pueblo argentino, no podamos defendernos. Quieren libertad para hacer una reforma constitucional, esto ya lo hemos conversado, ¿no? Donde no reconoce a los pueblos originarios e incluso los estigmatizan, ¿sí? Y entonces los pueblos originarios no tienen posibilidad para manifestarse, para reclamar frente a esto que se hizo, como se dice, entre gallos y medianoche, de espaldas al pueblo, ¿sí? Y que ha sido repudiado por distintas organizaciones de derechos humanos en todo el mundo y en todo nuestro país, ¿sí? Bueno, entonces todo esto merece una reflexión y es claramente, y está muy a la vista, que es lo que la derecha está proponiendo. Ellos explícitamente están diciendo lo mismo que entre contradicciones decía Macri antes del 2015. El salario es un costo para la empresa que hay que bajar a lo mínimo posible. Eso lo decía entre contradicciones. Eso era casi como impensable que pueda aceptarse sin estar inmiscuido entre contradicciones. Ahora lo dicen explícitamente y explícitamente también dicen que si reclamamos nos van a reprimir. Bueno, está claro que es muy decisivo para el futuro del país el resultado de las próximas elecciones. Y de esto hay que hablar con todo el mundo. Les mando un abrazo grandote desde Mendoza y el domingo que viene, ya desde Buenos Aires, haré la columna en vivo como siempre. Un abrazo grandote para todos.